En tu práctica externa, sabes que vas bien porque estás concentrada, pero cuando estás concentrado no te das cuenta que estás concentrada. Entonces, cada vez que aparece la concentración y regreses de ella y digas, ¿dónde estuve? ¡Qué maravilla! Es porque vas bien. Es decir, un acto natural de un ser humano debería ser estar en concentración constante todo el tiempo. Eso es a donde vamos. Eso es a lo que lleva la meta de la búsqueda personal y de la búsqueda interior. Un primer escalón es el escalón de la concentración. ¿Alguna vez has estado horas o días concentrada? Cuando estás permanentemente concentrada, notarás que la respuesta de tu mundo emocional y de tu mundo racional cambia. Es decir, cuando regresas de la concentración, notarás que hay un cierto abismo de distancia o una emocionalidad absurda. Sentirás, por ejemplo, pesadez por pensar cosas innecesarias. Estarás más imbuido en un presente que acontece, en las situaciones que van, en mecanismos contemplativos. Pero cuando estás en la concentración y te das cuenta de que estás en la concentración, pero el que se da cuenta no se localiza en un sitio del proceso de la percepción, emerge la no dualidad. Se llama concentración no dual. Es reconocer que no estás en ningún sitio. Es decir, la entidad consciente tiene un cuerpo. Este es el cuerpo de Iván. Pero quien es dueño no está en el cuerpo. No está ni siquiera en las palabras que se emiten. No están en las ideas que surgen. Está en un lugar desconocido, pero hay conciencia de existir como testigo, no como yo, porque el yo requiere la historia para reconocerse. En este instante yo requiero es el presente para reconocerme en cualquier lugar del campo. Cuando de la concentración emerge un sujeto que se vaporiza y se sitúa en todas partes de un límite que los sentidos y los recuerdos ofrecen, entonces llamamos concentración no dual. Pero llega un momento donde las fronteras del inconsciente empiezan a romperse de forma espontánea. Sin saber cómo ni por qué empiezas a traslapar percepciones más allá del tiempo, de lo que son tus recuerdos, más allá de la vista, de lo que son tus ojos, más allá de los oídos que hay en el sitio donde te encuentras y de todas las funciones sensorias. Y empieza a ampliarse la percepción siempre en la no dualidad de manera simultánea e integrándose todo en un mismo instante. Entonces notas el inmenso abismo de la eclosión de todo lo existente. Notas que eso te traspasa por todas partes y eres todas las cosas. Entonces pasas a meditación externa no dual. Pero si en cambio el camino es interno, lo primero que notarás es que te metes con los pensamientos y te conviertes en ellos. Tratas de decir qué estoy haciendo meditando y otra vez logras un poco de darte cuenta, de indagarla propiamente, para otra vez caer en el propio marasmo de un movimiento de vorágine que no termina nunca. Y aparece el sueño, la distracción, la fantasía y mil cosas más. Pero hay un instante donde logras sorprenderte. Eres capaz de darte cuenta, al darte cuenta, de introducir mayor capacidad de sorpresa, una pequeña inyección mayor de sorpresa, de asombro, de darte cuenta. Y te sitúas en un plano que está atrás y los contenidos mentales quedan al frente y los ves pasar. Esta es la forma más primaria de práctica meditativa. Luego al final, pasados instantes o momentos, los contenidos mentales cesan. Toda la historia deja de circular a la faz de quien la percibe y desaparece para emerger la vacuidad. Es decir, eres testigo de la ausencia de tu propia historia aquí y ahora en este instante.
Entonces te asombras de ver que aquello no tiene fronteras, que esa negritud, esa vacuidad no tiene horizonte, que si tratas de sacar la vacuidad, queda la vacuidad otra vez metida, porque ya no es un pensamiento. Te das cuenta que las fronteras son inexistentes. Notas que sin esfuerzo puedes permanecer allí como magnetizado por algo tan vivo que es aquello que estás observando. Se llama concentración interna. Notarás que el perceptor está atrás, es un perceptor sin historia. Es el mismo perceptor que emerge cuando yo te pregunto, ¿recuerda algo que pasó el 15 de enero del año 89? Entonces tú quedas así. Ese perceptor, al no poder erigir un recuerdo, queda a la expectación, a la expectativa. A eso le llamamos concentración nodual interna. O se le llama pratyahara en el lenguaje sánscrito de Patanjali. Esta connotación no perdura. Está el perceptor y lo percibido. Lo percibido es un vacío. Lentamente la conciencia empieza a, a pormenorizar al perceptor más que al vacío. El perceptor empieza a cobrar consistencia, cada vez mayor consistencia, y el perceptor empieza a autoindagarse, a percibirse a sí mismo. Él se convierte en objeto de percepción de sí mismo. Esto es natural, esto ocurre espontáneamente, esto no hay que promoverlo, simplemente acontece. Cuando esto ocurre, el perceptor ya no se localiza atrás en el campo de cognición interno, sino que no está en ningún lugar en especial de todo aquello que se conoce. Pero lo que se conoce también está, pero es infinito porque no tiene fronteras, es totalmente homogéneo. Los sentidos con el paso del tiempo se han desconectado. Entonces estás metido en una burbuja, en un huevo inmenso e infinito de quietud, sin límite alguno. Se llama nadidad. Entonces navegas en la nadidad, en un silencio donde no hay pensamiento alguno, donde los sentidos ya desconectados pues favorecen justamente la mayor interiorización. A veces adentro es de acero, firme, estable, duro, quieto, invariante. A veces simplemente aparece un pulso que se aproxima al abismo. A veces simplemente aparece la sensación de disolverse y dejar de existir. Hay muchas formas de acercamiento a esa membrana permeable que es el inconsciente. Lo que notarás allá es miedo a dejar de existir, a dejar de ser. Pero si te abalanzas al abismo sin importar, más allá de lo que pienses o lo que sientas inconscientemente que pueda dañarte y logras saltar, entonces empiezas a situar simultáneamente cantidad de fronteras adicionales que hacen parte del inconsciente colectivo hasta que puedas diluirlas absolutamente todas. Este estado previo se llama concentración no dual, pero el estado siguiente donde todo esto opera es la meditación no dual. Allí en ese instante, allí en ese lugar, está la libertad total. Ahí fluyes, el perceptor está en la minucia de un planeta que está naciendo al sol de esa galaxia, o está en la explosión de una supernova, o en el simple pisar de animales en vaya a saber qué planeta. La conciencia lo irriga todo como fuerza viva y constante y toda simultánea. Según los campos del complemento del campo que puedas acoplar y diluir, hay un tipo de práctica meditativa, más intensa o menos intensa. Cuando es un estado profundo, claro, se le llama Savikalpa Samadhi. Una meditación profunda entonces se llama Savikalpa. Y cuando incluye todos los objetos potencialmente existentes en el universo, se llama Nirvikalpa Samadhi, que son formas profundas de meditación.